empezar hoy día con un tema seguramente que nos va a involucrar a todos, de todas las especialidades, como es la problemática universitaria, ¿no? Y para ello vamos a compartir un artículo sobre la Universidad del Futuro, ¿ok? Es un trabajo de tesis, y lo cual vamos a poder analizarlo, y dentro de ello vamos a ubicar las formas y los tiempos gramaticales que hemos empleado en el desarrollo del curso, aplicado ya, pues, ¿no? A lo que es la investigación. Ok, un momento, por favor. Good evening, profesor. Good evening, Mr. Ronald. Acabo de escuchar que quieren cambiar el horario, pero si tenemos más de 4 meses trabajando con lo mismo. No es exactamente eso, Mr. A ver. Lo que estamos tratando, bueno, lo vamos a hablar de forma más detallada al regreso del break. Lo que se está intentando de hacer es de que, como en su mayoría creo que tienen clases presenciales o algo así, entonces se está tratando de llevar la mitad del tiempo en forma asincrónica y la otra mitad en forma sincrónica. Bueno, si es así, Sí. Porque tenemos muchos colegas que realmente están trabajando, ¿no? Entonces Sí, claro. podríamos ser un poquito más flexibles en ese sentido, Exacto. pero que todos estén de acuerdo, pues. Exacto. Sí, muchas gracias, profesor Clever, ¿ya? Ok, mister. Sí, Listo. ok. Profesor, una pregunta. ¿Cuándo estaríamos terminando el diplomado? Ha de ser seguramente la primera semana del siguiente mes, el 10, entre la semana entre el 10 y el 15, imagino, del siguiente mes. Gracias. Ok, Profesor, una consultita. dígame. El día 13 de octubre tengo cita en el Almenara y posiblemente esté viajando el día 12. Entonces, Bueno, me van a hacer exactamente. una litotricia, ¿no? Me van a sacar 4 cálculos. Ah, Y sí. Por ujú. eso quería estar atento, ¿no? Bueno, todavía nos falta tiempo y seguramente vamos a ver las fechas, pues, ¿no? Good evening, profe. Teacher, good evening. Gracias. Good evening. Good evening. Teacher, quería mencionar también que sería bueno tener en cuenta la movilidad, porque si nosotros salimos 10 y 20 de la noche, de repente podemos tener, no todos tenemos movilidad propia. Ujú. Tendríamos que ver ese asunto también, por favor. Sí, Gracias. todos esos puntitos lo vemos a la hora Ajá. que es a las 8:30 posiblemente, o 9, para llegar a un consenso, pues, ¿no? Thank you, teacher. Ok, Miss Silvia. Profesor, voy a apoyar a los colegas que tienen problemas. Sí, tenemos que ser un poquito más flexibles. Exacto. Ujú. Ya. Bien. Podemos visualizar lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Ya aquí vamos a entender Yes, teacher. cada una de las partes que hemos trabajado en las clases. Vamos a analizarlo de un punto gramatical, ¿no? Para ver si coincide o no con lo que teníamos pensado, ¿ok? Dice abstract. Esto es un abstract. En algún momento vamos a compartir un summary y hemos entendido cuál es la diferencia entre un summary y un abstract, ¿no? Entonces dice, ahora vamos a leer, dice, in this working paper, we compare two institutional types of university in a systemic way along 13 dimensions and 101 characteristics. The first type of university because multiple arts and science and art
coexisting next to each other without over-changing, integrating. The multi-university is an institutional type of reflexive and currently prevailing paradigm in the higher education, which we call modern higher education. Okay, a ver, y el segundo es, the second type of university can be called university because it's transformative, transdisciplinary, transparadigmatic, transcultural, generational, sorry, transsectoral, and translocal. The university is an institutional type reflecting an emerging paradigm of transformative high education. Okay, tenemos two kinds of educations, two kinds of university, y vamos a establecer cuál sería. Eso es un abstract. Lógicamente luego vamos a seguir descendiendo. Todos los tiempos que estamos visualizando ahora mismo están en presente, ¿no? Presente es un presente simple, porque está escribiendo de un hecho actual, ¿no? Cuando hablamos de presente simple es un hecho actual que se desarrolla en forma cotidiana. Entonces, en este caso está describiendo a los dos tipos de universidades. Aquí no tenemos pasado y no tenemos futuro. ¿Ok? ¿Podemos entender entre estos dos tipos de universidad? A ver, leemos, por favor. Profesor. ¿Listo? Muchas La gracias. Primera. Thank you porque estoy aprendiendo bastante. Oh. Gracias, de verdad. Ok, la primera, a ver, alguien nos comenta de qué trata la primera. Son dos tipos. Good evening. Good evening, mister. Bueno. ¿De qué nos habla la primera, mister? Sí, en realidad este documento habla de dos tipos de universidad, ¿no? La primera habla del tipo multiverso, multiversidad, ¿no?
porque implica la mezcla de artes, ciencias, ¿no? Como disciplinas, como una forma de integración global, dice ahí, ¿no? La multiversidad es un tipo institucional que refleja el paradigma imperante, ¿no? En la educación actual, ¿no? En la educación superior actual. Exacto. Que llamamos educación superior modernista, digamos, ¿no? O alta. Exacto. Okay, very good. The thank you. Okay, thank you, Mr. The second one, please. La segunda. Profesor, good night. Good evening, Miss. La segunda universidad es una transuniversidad en la que eh, expresa de que es una universidad en la que prima la transdisciplinaridad, eh, la paradigmática, es transcultural, transgeneracional y es una universidad en la que su paradigma busca la transformación, ¿no?, de la educación. Okay, the higher education. Okay, very good. Okay, a ver, ¿alguien más nos puede apoyar, por favor? De la segunda. Ya, a ver, Miss Berta. El segundo escrito es de una universidad que se puede llamar dentro de lo que es lo transversal, ¿no? Porque puede transformar, es transformativa, transdisciplinaria, transparadigmática, transcultural, transgeneracional, transsectorial y translocal también. Estas universidades transversales son instituciones que ven lo que es la parte reflexiva, la parte de los paradigmas emergentes y se ve respecto a una transformación, digamos, de un nivel superior, ¿no? Un nivel alto en cuanto a la educación. Ok, ¿alguien más? Tal vez la primera. En la segunda, teacher. Ok, Miss Silvia. Me disculpa, estoy un poquito mal de la voz. Ok, descuide. Thank you. Sí, la segunda se refiere a una institución que es un tipo de universidad que refleja paradigmas que van a servir para poder transformar la educación, donde se consideran aspectos que de repente en la actualidad no se tiene muy en cuenta, como una de ellas es la transculturalidad, la transformación que se necesita para mejorar esta educación. Ok. Thank you, teacher. Thank you. Thank you too. A ver, ¿alguien más? De repente la primera o la segunda, cualesquiera. ¿No? Ok, pero podemos fácilmente indicar cuál es la diferencia entre el uno y el otro, ¿cierto? Podemos discriminar con facilidad y decir, tal vez esto es mejor que esto, o esto tiene ventajas que esto no tiene. ¿Sí? ¿Es posible ahondar en ese punto? En base al abstract que ya tenemos. Profesor, quisiera preguntar de dónde ha sido tomado este abstract, de dónde viene, cuál es su origen, cuál es la razón de ser, posiblemente sea para las universidades de mayor élite o para las universidades en vías de desarrollo o qué. Bien, como ustedes han de entender, todos los trabajos que yo los descargo, pues son tomados de universidades del exterior, ¿no? Porque las de la región, todos ellos vienen en español. Entonces,
no, no podría yo trabajar con ello, ¿no? Dice, aquí tenemos una referencia y en la parte inferior también. Ahora vamos a compartir. Proyección para el futuro es. Sí, es el nombre, ¿no? Ujú, La educación para el futuro. ujú. University for the Future, ¿no? Universidad para el futuro, ¿no? Ay, Ger. Ya, ese es el título del... ¿Ok? Bien, aquí tenemos, ya hemos mencionado las dos primeras partes, ahora tenemos una parte que a la cual de repente nos va a ayudar a entender mejor ambas formas, ¿no? A ver, leemos lo que corresponde a esta parte, por favor.
¿Listo? Good evening, Professor. Good evening, Miss. Participation, please. Okay. Bueno, nos indica en el párrafo, ¿no?, que hay muchas posibles variantes de transversalidades y en este trabajo se centra en una transversalidad específica que es la Universidad para el Futuro, que es un tipo de universidad multilocal que está en desarrollo, ¿no? Lo denomina la U4F. Ok, eso, a ver, les quiero comentar, esa es la abreviación de University for Future. For Future. La U es de University, for también lo escriben de esa forma, para, ¿no? Y F es de Future. Future o Future. University for Future. Ok, profesor. Nos habla, ¿no?, que básicamente lo hace en comparación como un nuevo sistema de rediseño de la educación superior, es decir, para reinventar la educación superior para el siglo XXI, ¿no?, que requiere cambios transformadores en todas las dimensiones que estén alineados entre sí. Is all, professor. Okay, very good. Very interesting. Okay. A ver, next paragraph, siguiente párrafo. Teacher, Miss Janet. sí, ¿puedo participar?
Sí, por favor. A ver, no sé, algo está tratando. A ver, en el siguiente párrafo dice, a ver, la comparación, por lo tanto, enfatiza la visión sistemática y multidimensional de los cambios que se necesitan y en más allá de la educación superior para salir de los grandes desafíos contemporáneos hacia una próxima etapa digna de la civilización humana. La comparación en base a la larga experiencia profesional de los autores en multidiversidades e iniciativas de innovación educativa en aras de la legibilidad, la literatura no se incluye en las tablas de comparación. Ok, muy bien. Thank you, teacher. Ok, thank you too. Ok, bien. ¿Alguien más, por favor? Tenemos 2 párrafos y en estos 2 párrafos sí ya estamos encontrando algunos puntos que hemos explicado en clase, algunas partes que son de gramática. ¿Recuerdan el tema que hemos visto en estas últimas clases? ¿Alguien recuerda el tema gramatical? Hemos estado varias clases con ello. Y sobre ello hemos evaluado también, ¿no? La voz pasiva. Exacto. Podemos ahora, si nos detenemos a leer parte por parte, vamos a encontrar que tenemos muchas oraciones en voz pasiva. Pero están en presente, pero son voz pasiva. Entonces, de ahí la importancia de aprender a escribir en voz pasiva. ¿Ok? Bueno, al menos para escribir en inglés, ¿no? En español no podría decir mayor cosa, ¿no? Pero en inglés sí, ¿no? A ver, vamos a empezar a detenernos por partes y donde más encontramos es en el segundo párrafo. Dice, the comparison therefore emphasizes the systemic multidimensional views of the change that are needed. That are needed. Primera oración. In a vision higher education to grow up to the contemporary challenge into the dignified next stage the human civilization. The comparison is based, tenemos ahí otro, the comparison is based on a long-standing professional experience in authors in multidiversities and education, innovation and initiatives. For the sake of reality, literature is not included. Literature is not included. También voz pasiva. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está utilizando esto? Porque está manifestando de algo que ha experimentado, ¿no? Entonces está reportando, ¿sí? Si leemos, estamos reportando. Dice, la comparación está basada, ¿sí? También podemos decir se basa, ¿no? Pero si decimos, tal vez correctamente, podría ser está basada, ¿no? De igual forma podemos decir, pues, se necesita. Los cambios se necesitan, ¿no? Y por último dice, no se incluye o no se ha incluido la literatura. It's not included. No se ha incluido. ¿Ok? Bien, ahora entendemos mejor las 2 primeras partes, ¿sí? Porque esto como que está afianzando más lo que habíamos leído en estas 2 primeras formas de universidad, ¿no? A ver, hasta ahí, ¿algún comentario, por favor, en forma general de esta primera parte? Teacher, una pregunta. Dígame. En el último ejemplo que dio sobre los cambios que son necesarios, también en español existe una figura, ¿no? Que se dice que los cambios se hacen necesarios.
¿Eso cómo sería en inglés? ¿La traducción sería la misma o literal? A ver, gramaticalmente está correcto lo que usted está diciendo. A ver, vuelve a manifestarme, por favor, su oración. Los cambios... Los cambios se hacen necesarios, por ejemplo. En inglés, ¿cómo serían? Ok, si decimos se hacen, indica que los cambios se cambian por sí mismos. O Entonces, son necesarios. Claro, o sea, la figura que se usa en el español, nosotros en español la entendemos muy bien, pero de repente al quererlo traducir en el inglés, claro, ahí es donde debemos utilizar otro tipo de palabras, a eso me refiero, ¿no? claro, justamente para poder, es un problema que generalmente también yo tengo cuando a veces me entregan algunos abstracts para traducirlo, entonces a veces no está bien gramaticalmente escrito en el español. Entonces yo digo, los cambios se hacen necesarios. ¿Los cambios por sí mismos se hacen necesarios o cuál es el objetivo de ese enunciado? Si yo digo los cambios se hacen necesarios por sí mismos, también lo puedo decir, ¿no? Pero para esto ya estaría utilizando un pronombre reflexivo, ¿no? Podría decir, the change are needed by themselves, por ellos mismos. O sea, porque los cambios se hacen necesarios. Pero si yo digo los cambios son necesarios, indica que hay alguien que quiere cambiar eso. ¿No? Por eso o cuando dice existe la necesidad de cambiar, por ejemplo, también, ¿no? Ya, ok. Eso es una oración en voz pasiva, pues, ¿no? The changes are needed, ¿no? Son necesarios o se necesitan los cambios, ¿no? O cuando dicen se hace necesario un cambio, por ejemplo. Ya se hace necesario, Un cambio. ok, se hace necesario un cambio, pues, bueno, yo dudo que gramaticalmente esté correcto esto, ¿no? Si Es un hay estilo, ¿no? Que utilizan algunos, incluso periodistas y escritores, ¿no? No bueno, sé, en inglés, por eso digo, la dificultad está en la traducción al inglés, porque ellos van a claro. entender otra cosa, ¿no? Sí, lo que yo quiero indicar es de que, por ejemplo, en algún momento les he comentado ese pronombre objetivo o el pronombre personal it, ¿no? En el español no existe. Entonces, por ejemplo, ahí es donde estoy tratando de explicar esta parte de que, por ejemplo, los cambios, ya para mí en inglés ya es un sustantivo, porque es de algo que se está hablando, pero en el español no existe esa figura. Entonces, al no existir, yo en inglés tengo que ponerle ese sustantivo. Por lo tanto, pongo este it o pongo el they, que es el plural del it, y digo themself o itself. Por ejemplo, diga, change is necessary o is needed by itself. ¿Me entiende? Entonces, en inglés estaría diciendo algo así como los cambios se hacen necesarios por sí mismo. O sea, eso yo lo podría decir en inglés, pero de la forma como lo estoy diciendo. Los cambios se hacen necesarios por sí mismo. ¿Ok? Porque al usted mencionar su oración, no encuentro sujeto. Entonces vendría a ser el sujeto el cambio. Y por eso yo lo reemplazo con it. Claro, cuando yo entiendo, interpreto, ¿no? Cuando dicen esa oración, los cambios se hacen necesarios, está apelando a la conciencia social del investigador, ¿no? Del estudioso, digamos, ¿no? A eso. Claro. ¿No? Agregarle todo eso ya cambia la oración totalmente, ¿no? Sí, pero en el español tendría el sentido que usted quiere. Pero en el inglés estaría escrito de una forma diferente. Sí, sí, ahí cambia todo. Sí, sí, exacto. Pero la interpretación sí sería la que usted sugiere, pues, ¿no? Es como cuando alguien me comentó alguna vez que no es lo mismo leer a Vallejo en español que a leerlo en inglés, ¿no? Exacto. Sí, y sí, no es justamente. no es lo mismo leer a Carlos Marx en alemán que leerlo en español, ¿no? Igual, en todos los idiomas siempre lo que sucede es la interpretación. Sí, pues cambia todo. No existe la traducción literal, ¿no? Y si nos vamos a la Biblia, también existen en la Biblia esas figuras, pues, ¿no? Entonces, en el inglés,
Por ejemplo, hace poco leí a Orhan Pamuk, seguramente muchos de ustedes lo han leído, Nieve, y utiliza muchas figuras literarias en español que no lo solemos utilizar comúnmente. Pero imagino que es por la interpretación que le han dado los traductores del árabe al español, Claro. ¿no? Y bueno, lo que se trata es de adaptarlos, pues, ¿no? Sobre todo cuando hay palabras, por ejemplo, en el alemán que no tienen traducción o equivalente en ningún idioma, ¿no? Lo tienen que decir en el mismo alemán. Exacto, exacto. Por ejemplo, claro. En todos los idiomas ocurre eso, pues, ¿no? En todos los idiomas ocurre eso. Hay formas de expresión que no se dan en el español, en el mismo inglés, ¿no? No solemos decir yo nací, sino yo fui nacido. Claro. ¿No? Y bueno, ellos tienen un argumento, pues, ¿no? Igual que en el español decimos me siento mal y en el inglés no podemos decir de tal forma. Porque al decir me siento mal estoy utilizando el pronombre objetivo me, ¿no? Y no estoy poniendo como sujeto, sino es un pronombre objetivo. En el inglés dice, pues el sujeto tiene que ir primero, entonces digo yo sentir mal, ¿no? Exacto. Entonces, porque no tiene sentido utilizar un me después, al inicio de una oración, porque es un pronombre objetivo. Pero en el español se utiliza y no tendría sentido decir, pues, ¿no? La forma como se plantea en inglés. Por eso generalmente lo que hacemos es interpretarlo. Sí, sí, eso es. Profesor. ¿Ya? Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Mr. Sí, entonces, viendo toda esa connotación, viendo toda esa fraseología que ustedes han utilizado y toda la terminología que está enfocada básicamente a lo que es la adaptación o la adecuación de nuestros artículos necesariamente, porque el mundo académico, el mundo científico lo pide así, es que se hace tan necesario y tan importante plantear nuestros artículos en inglés, y si nosotros lo podríamos dejar solamente en castellano. O sea, a nosotros sí nos pueden obligar a hacer nuestros artículos en inglés, a ponerlos en inglés para que tengan mayor visibilidad, y por qué no publicarlo tal y como está en español, ¿no? O sea, que quede irrelevante o quede relevante tendría ello, ¿no? Porque hace un rato citaban a Carlos Marx, citaban a Vallejo, de traducirlo a Vallejo del español al castellano, y cambia todo el contexto, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones, es evidente que el mundo se mueve bajo esas circunstancias, no que Estados Unidos es el que domina, que la China, que Japón, etcétera, pero no sé, o sea, es una situación que se da dentro del contexto, ¿no? Claro, una apreciación personal. Sí, sí, está muy bien. Y bueno, pero usted mismo lo acaba de decir, ¿no? Por la necesidad de que sea mucho más leído, pues, ¿no? Ese sería el único propósito de ponerlo en inglés. Perdón, profesor, a lo que yo me refería era que no es que tanto sea mucho más leído. Si una invención sale un idioma español, un invento, una innovación, necesariamente los que estén interesados lo van a tener que buscar, ¿no? Creo yo. Es una apreciación personal. Claro. Profesor. Eso lo entiendo. Sí, mismo, sí, escucha. Entiendo la posición del colega, sin embargo, seguramente él también ha hecho publicaciones y ha hecho revisiones en diferentes lugares de América del Sur, América del Norte, las revistas que te invitan o que tú solicitas publicar, aun cuando sean en español, como el caso de Cuba, de México, necesariamente te piden como es una parte de su editorial, que ellos señalan que el abstract tiene que estar en inglés. Definitivamente, cuando uno hace investigaciones, los resultados, si son significativos, trascendentes, importantes, lo quiere publicar, porque el fin de una investigación no es que se quede allí en una biblioteca, sino que el mundo académico lo pueda conocer.
Y nadie puede negar que el idioma universal o hablado en en la mayor cantidad de países del mundo es el inglés. Entonces, es un aspecto de formalidad y de editoriales de las revistas que te piden eso. Aun cuando sea, como vuelvo a repetir, las publicaciones en el idioma español, ¿no? Argentina, Chile, Colombia, México, Cuba, España, cuando quieres publicar en esas revistas, necesariamente te piden en inglés, ¿no? Eso no quita lo que dice el colega, de que si mi investigación es tan importante lo pueden leer, pero ¿dónde lo van a leer? Lo leen cuando está en una base de datos importante. Hace unas horas estaba leyendo nueve bases de datos más importantes en América Latina estaba, y en ello está pues Cielo, ¿no? Está Redalit, entre otros, ¿no? Y esas revistas, esas bases de datos para que publiquen tu artículo científico, definitivamente te piden en inglés, ¿no? Eso quería comentar, profesor. Sí, muy acertada, Miss. Bien. Profesor, yo quería comentar una cosita chiquita también. Perdón, solo para terminar, Berlín, por favor. Sí. ¿Me permites? O sea, sí. A lo que yo me refería es a lo siguiente, ¿no? Sin entrar en contradicción ni nada por ello. Si tan global está el mundo, de repente lo tomamos bajo esa perspectiva, si tan global está el mundo, la humanidad, etcétera, 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 entonces creo yo, en mi posición muy particular, que si bien es cierto, los grandes investigadores de otros países, ya pues que aprendan español también y que definitivamente lean nuestros artículos tal y como están, ¿no? Esa era mi opinión, o sea, no es tanto, si bien es cierto, yo reconozco que hay muchas revistas que necesariamente exigen, quieres tener más visibilidad, tienes que publicar en inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya pues, tan global está el mundo, o sea, yo lo pongo en una posición bastante futurista, en el sentido de que, ¿por qué no hablamos de equidad en ese sentido entonces? No, sin ánimos de entrar en contradicciones con nadie. Muchas gracias por su atención. Bien, bueno, lo chiquito que quería decir al respecto. Apoyo a Henry. Un día vi un artículo sobre la investigación, ¿no? Decía que si buscamos la verdad o buscamos los datos en español, solo vamos a encontrar un 20%. El resto está en otros idiomas. Si, por ejemplo, yo quiero investigar sobre semiótica, que es mi campo, y lo voy a buscar en español, solo voy a encontrar un 20%. Lo tengo que buscar en inglés, lo tengo que buscar en francés, lo tengo que buscar en ruso. Ahí voy a encontrar más cosas que en el español, porque muchas cosas no han sido traducidas todavía. Edgar Morin tiene como 50 libros, de los cuales solo se han traducido 15. El resto sigue en francés. Los españoles leen francés, los italianos leen francés. Europa comparten los idiomas. Ellos están en más y en mejor posición que nosotros, los latinoamericanos, ¿sí? El inglés todavía es más universal. Habermas también tiene como 15 libros que no han sido traducidos y sigue estando en alemán. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no lo podemos leer, porque estamos esperando que alguien buenamente lo traduzca al español para que nosotros podamos leer a Habermas. O sea, es eso, en la realidad. Es la dominación, será, pues, pero tenemos que adaptarnos a eso si queremos entrar al mundo, al científico global, mundial, ¿no? Es un poco lo que quería decir, ¿no? Ok, muy bien. Bien, ¿alguna otra acotación? Profesor, posiblemente lo que nos hace falta son los institutos de investigación, porque acá en nuestra universidad no lo tenemos. Me acuerdo cuando estaba en México, allá en México tienen los institutos de investigación, donde llegan pues todos los abstracts de diferentes idiomas, mayormente en el inglés, y acá en Wongo lo tenemos para investigar sobre química, sobre bioquímica, pero en México sí hay bastante información, de ahí que he podido traducir para mi trabajo de investigación para el título profesional. Entonces, no solamente en el inglés, sino también en el francés. Entonces, eso es lo que nos está faltando acá en Huánuco. Muchas veces queremos hablar del mundo, pero realmente acá no tenemos nada. No tenemos los abstracts. Sí, esa es mi manera de pensar.
Ok, muchas gracias, Mr. Ronald. ¿Puedo participar? Sí, Mr. Please. Buenas noches. Gracias. Hay un artículo que publica los mejores profesores del mundo, en el que hace una reflexión interesante. El mundo hoy en día se ha volcado y ha considerado la importancia de la investigación. Y nuestro país también ha entrado en esa línea, dejando de lado el trabajo docente, ¿no? El desempeño docente. Está poco reconocido en nuestro país, ¿no? Menciona, y en otros países también, ¿no? Entonces, como que el mundo se ha visto solamente desde ese punto de vista. Y las leyes, las normas en nuestro país, eso está privilegiando, cuando también debía considerarse el desempeño docente, ¿no? La calidad, el rigor de la parte académica. Solamente para comentar. Muchas gracias. Ok, Mr. David. Bien. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Acotación? Bien. Es cierto, ¿no? En algunos aspectos, pues en el inglés nos da la posibilidad de tener nuevos conocimientos, ¿no? Más aún si estos no han sido desarrollados en Latinoamérica, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre ingreso a las páginas de inglés. ¿Por qué? Porque sé que voy a encontrar ahí mucho mejor material que en el de Sudamérica. Y no solo es para el inglés, sino es para el resto de las materias que yo considero nuevos, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de tesis que estaba trabajando sobre la importancia del arte en el desarrollo del coeficiente. Entonces, en Sudamérica es muy, muy vago lo que he podido encontrar. No logro ubicar muchos artículos sobre ello. Entonces, tengo que entrar al inglés y necesariamente tengo que aprender tal vez nueva terminología médica, ¿no? Para poder aprender sobre ello, pues, ¿no? Pero bien, casos contrarios sugieren, por ejemplo, en la institución donde trabajo se dicta inglés para docentes de inglés, pero muchas veces, a veces el currículo te exige que trabajes como que para que te comuniques con alguien de Sudamérica en inglés. Entonces, y cosas así como que no las encuentro sentido, ¿no? Si yo aprendo inglés no es para comunicarme con uno de Sudamérica, lógicamente, es porque tengo la proyección de enviar mi trabajo, de compartir mi trabajo con alguien de no habla hispana, ¿no? Que puede ser Europa. En Europa todos los europeos hablan el inglés como un segundo idioma, como que fuera nosotros habláramos español y ellos hablan muy bien su inglés, lógicamente a nivel comunicativo, no como docentes, ¿no? Sino como comunicación. Entonces, razón por la cual pues yo sí lo considero necesario publicarlo en inglés, compartirlo en inglés y participar en eventos de otros países, porque esto lógicamente me va a permitir conocer más cosas que de repente en Sudamérica aún no desarrollamos, pues, ¿no? Ok, dicho Good esto, evening, profesor. good evening, mister. Maestro, un comentario. Bueno, siempre decimos que los artículos en inglés están en una mejor posición que la nuestra, o están más estructurados. Déjeme compartirle un abstract, no sé si lo está viendo, doctor. A ver, ¿ya? Sí. Sí, mire, aquí no habla sobre los efectos de los tratamientos con ortodoncia, una ortodoncia fija y una ortodoncia con los famosos alineadores, ¿no? Esas
esas férulas que últimamente se están usando para producir, bueno, que los dientes se alineen sin necesidad de la aparatología. Pero aquí básicamente lo que se evalúa es la incomodidad que produce el habla, ¿no? Los aparatos en boca, cómo interfiere con el habla, ¿sí? Y aquí en las conclusiones, bueno, básicamente, pues, ¿no? Un terapeuta del habla, en este caso un fonólogo, ¿no? Hace esta apreciación, pero revisando el artículo en sí, doctor, profesor, hay en la parte metodológica, bueno, yo digo, ¿no? Que hay muchos errores y si bien es cierto que el autor lo hace ver que existen estos errores y se debería de corregir, pero no es pues también como nos lo pintan, ¿no? Porque si bien es cierto, en la parte de la metodología está descrito las características que ha tenido el ortodoncista con más de 30 años de experiencia, el fonólogo con más de 15 años de experiencia, ¿no? Aparte de la escala visual del habla que se empleó y todo, pero a todos los pacientes, como vamos a decir, si bien es cierto, los han separado en dos grupos, pero a todos ellos los han partido así al azar y no ha habido pues una correcta formación de grupos para la experimentación de este caso, ¿no? Eso es lo que le quería comentar, profesor. Ok, mister. Thank you. Bien. Bien. Creo que a lo que estábamos, Profesor. Sí. Quiero hacerle una comparación. Por ejemplo, tenemos un investigador médico, el inventor del colonoscopio, el doctor Hiromi Shinya. Él es japonés y trabaja haciendo investigación cada 6 meses en Tokio y 6 meses en Nueva York. Entonces, él saca un concentrado, un libro sobre la gran revolución de las grasas y hace una comparación entre la medicina occidental y la medicina oriental. Y también nos hablan sobre problemas de investigación sobre el aparato digestivo tanto del norteamericano como el japonés. Entonces, eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender cuáles realmente los problemas que existen en la salud de ambos países, mientras que los japoneses tienen una medicina más herbolaria, más natural. En los norteamericanos, digamos, la medicina occidental está referido a drogas, que realmente hoy en día el mundo está, en la parte de América, está sujeta mayormente a la aplicación de drogas que muchas veces no curan. Entonces, tengo un hermano que es médico también, pero él también trata de ver la forma de balancear ese tipo de aplicación de la medicina oriental como de la occidental. Mientras que la medicina oriental es más holística, la medicina occidental es menos, ¿no? Entonces, se refiere solamente al estudio de las enfermedades e inclusive se refiere al uso de drogas, medicamentos. En cambio, el japonés es muy diferente, la medicina oriental es muy diferente. Entonces, siempre va a ser necesario el lenguaje que emplea en Estados Unidos y el lenguaje que se emplea en Japón. Hay mucha diferencia. Esa es mi manera de pensar de este profesor. De percibir las cosas. Exacto. Sí, sí. Listo, mister. Okay. Bien. Un punto final para terminar este tema. Ok, mister. Bien, vamos sí, a sobre el mismo artículo que dije al comienzo, me olvidé de decir que terminaba afirmando que existe en el extranjero más publicaciones sobre los preincas y los incas que en el mismo Perú. En Perú, digamos que existan 1000, 2000 publicaciones. En francés, en alemán, en inglés, existen más de 200.000 publicaciones, digamos, en general. Y eso es lo contradictorio. ¿Por qué? Porque de repente los investigadores prefieren publicar allá en Europa, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Inglaterra, que hacerlo acá. ¿Por la rentabilidad de los libros será? De repente por las editoriales, no sé, pero el resultado es ese.
Si uno quiere saber más de los incas, tiene que irse a una librería europea y buscar un libro en francés, en inglés o en alemán, para enterarse de lo de uno, que sin embargo acá se veía a veces de publicaciones, ¿no? En este país, ¿no? Gracias. Sí, eso es correcto, lo que usted manifiesta. Yo tengo muchos libros de inglés en casa y en muchos de los libros aparece efectivamente lo que usted acaba de decir, ¿no? En los niveles avanzados del curso de inglés y en un intermedio o un intermedio alto, aparece lecturas del Imperio Incaico, pues, ¿no? Y en muchos de ellos aparece inclusive sobre las danzas del Perú y la comida, la descripción de la comida, dentro de la lectura pues, que desarrollan en los libros, ¿no? Ahora mismo he visto en uno de un libro de MM Publication, es una editorial internacional y también de la de National Geographic. Entonces sí hay publicaciones y lógicamente esos libros están distribuidos en todo el mundo, ¿no? Es correcto lo que usted acaba de decir, Mr. Berlin. Bien, ahora sí, con esto creo que vamos a continuar con el artículo que estábamos leyendo. ¿Ok? Bien, ¿alguien más nos quiere comentar? Nos habíamos salido un poco sobre el tema, aunque está muy interesante, pero bueno, queremos entender mucho mejor este primer párrafo, esa primera parte del abstract que estamos leyendo. ¿Listo? Bien, ¿alguien nos puede comentar, por favor? Ya lo hemos leído en forma separada, pero ahora necesitamos tener una idea de lo que se trata esta primera página. Teacher. ¿Ya? Sí, en la parte de los comentarios, bueno, yo lo percibo, voy a decir lo que yo percibo, ¿no? Lo percibo como un lenguaje un poco retórico, o sea, se escribe bonito, pero no especifica exactamente cómo se debe hacer esa transformación, ¿no? Habla, por ejemplo, de lo multilocal, pero no se explica cómo es esta figura de lo multilocal, ¿no? Se dice que se debe reinventar la educación superior, pero no dice cómo, ¿no?
se requiere cambios transformadores, pero ¿qué tipo de cambios? O sea, cambios de contenido, cambios de infraestructura, cambios de metodología. Claro. Seguro que viene en el siguiente párrafo, mister. Bueno, digo, estoy comentando lo que estoy viendo hasta ahora. Y finalmente dice que todo está basado pues en la experiencia de los profesionales, ¿no? De la educación, ¿no? O sea, ni siquiera obedece a un tipo de experimento educativo, ¿no? Por lo menos esa parte es lo que yo le entiendo, ¿no? No la veo tan sustanciosa, la veo muy retórica, ¿no? Ok. Bien, vamos a compartir la siguiente. Ok, aquí tenemos la parte de la introducción. A ver. Good evening, professor. Bien, ¿nos quería decir algo, mister? Good evening, professor. Good evening, yes. Bien, bueno, lo que yo percibo a continuación en el artículo es que habla sobre la multidisciplinaridad que actualmente se está trabajando en muchas universidades, ¿no? Comenta sobre esta nueva forma o romper estos paradigmas clásicos del sistema de la educación y la reestructuración de cómo se debe manejar los procesos de la educación. Eso es lo que percibo en la primera parte, profesor. Ok, muy bien, Miss Rocío. A ver, ¿alguien más? El mismo párrafo, tal vez el segundo. Mr. Antonio. Sí, maestro. Bueno, lo que dijo la maestra, ¿no? Esto es pues un próximo paradigma donde la institución educativa superior, bueno, que siempre ha sido la más difundida,
ahora tiene que ser tiene que enfocarse más en la multidisciplinariedad, ¿no? Y las universidades que ofrecen, o los institutos que ofrecen, deben ofrecer pues, esta gama de disciplinas. Bueno, entre otras cosas, nos dicen que se debe de estructurar o reestructurar la enseñanza a un nivel de investigación, a un nivel mucho más administrativo, y que debe haber financiamiento para estas carreras. Eso es lo que le entiendo más o menos, profesor. Ok, mister. Ok, ¿alguien más? Al segundo párrafo, doctor. A ver, mister. Ahí nos indica de que nos dice que no se observa que en la mayoría de las instituciones de educación superior en estos últimos tiempos tienen una visión similar, programas educativos de investigación, estructuras organizativas, culturas académicas, etcétera, y que el mundo, en la educación superior opera en base a la modernización educativa superior. Esto es un paradigma que es formado y extendido globalmente durante los últimos 2 siglos. Además, también se ha reformado la convergencia entre las dos últimas décadas, sin alterar los supuestos básicos, a través de los procesos de Bolonia y la creación del espacio europeo de educación superior y en la investigación, que supuestamente armoniza los sistemas de educación superior en casi 50 países del mundo y que influye en el desarrollo de muchos más en todo el mundo. Lo básico, se entiende que la educación superior moderna permanece intacto por estas reformas. Gracias, doctor. Ok, Mr. Teodomiro. Ok. Bien, ¿alguien más? Ya tenemos los 2 párrafos, sin embargo, solamente leyendo en un poco más detalle, podemos encontrar más datos. A ver. A ver, vamos a seguir descendiendo. Nos falta un párrafo todavía aquí abajo. O 2, perdón. Good evening, professor. Good evening, miss. Good evening. Bueno, en resumen concreto, creo en el primer párrafo, se habla de paradigmas, ¿no? Y lo que nos menciona es que todos, en estas paradigmas de las universidades, la educación, básicamente, ¿no? Está enfocado en una diversidad, ¿no? Entre lo que es la enseñanza y lo que es la investigación. Y que muchos de ellos están enfocados regionalmente o internacionalmente, ¿no? Y a través de las especializaciones, y que se han ido ya superando mucho más a través de lo que nosotros ahora llamamos online, ¿no? Tanto en las universidades públicas como las privadas. Pero que llega a un punto de que la educación superior siempre va a estar constituida por un paradigma diferente, ¿no? En cada una de las universidades. Gracias. Thank you.
¿Listo? ¿Alguien más ese primer párrafo en la 20th? Teacher. Ok, Mr. Juvenal. Yes, yes, algo como yo entiendo, profesor. Ok. En el siglo XX, la modernización ha contribuido con el conocimiento de la revolución industrial, educacional, de oportunidades y de la internacionalización. Y la invención y tanto en la economía como, me olvidó el término de Belpom, mucha ha sido la influencia, los números multidiversidad se han incrementado después de la Segunda Guerra Mundial, con nombre de graduaciones de escolares, académicos, jornales, investigaciones, proyectos. Y las ciudades con universidades han traído una convencional cambio en la sociedad y la economía. Han aportado mucho en las redes, en la multiservicio, los gustos sobre la historia, relacionado con la historia, los sucesos y con la población. Eso es lo que he podido entender, profesor. Ok, Mr. Juvenal, thank you. Gracias. Ok, está muy interesante en esta parte. A ver, ¿alguien más? Good evening, profesor. Good evening, Miss Nilda. También acotando lo que dijo mi colega, dice en el siglo XX, la educación superior modernista ha contribuido a las revoluciones cognitivas y también a la parte digital, ampliando las oportunidades educativas y el intercambio internacional hasta las invenciones revolucionarias y el desarrollo de la economía. También dice, entre muchas otras influencias, el número de multiversidades aumentó considerablemente desde la Segunda Guerra Mundial, junto con el número de graduados, becarios, revistas académicas, proyectos de investigación y entre otros, ¿no? También se tiene ciudades con las universidades que tienden a desarrollarse mejor en términos socioeconómicos convencionales que las ciudades sin ellas. Por esto y muchas otras razones, la multidiversidad parece una historia histórica del éxito y de muchas personas. Creen que la modernidad, la educación superior debe expandirse aún más a lo largo del siglo XXI para aumentar estos beneficios, ¿no? Que se ha tenido desde el siglo XX, diría yo. Esa es mi opinión.
profesor. Ok, Miss Nilda. Ok, muy bien. Bien. ¿Alguien más nos quiere apoyar con el siguiente párrafo? Profesor. Miss Cecilia. Bien, dice en el siguiente párrafo, dice que se reconoce el éxito histórico, ¿no? Y la contribución de las multiversidades, ¿no? También son conscientes de las paradojas que existen, los problemas, las limitaciones institucionales, ¿no? Y sus paradigmas subyacentes. Y habla de la perspectiva histórica de largo plazo que revela las instituciones que no pueden entender la independencia de los grandes desafíos de su historia y el contexto cultural en el que se ha creado y en el que se florece. Las multiuniversidades evolucionaron como instituciones de élite, ¿no? Esa es parte de la historia, basadas, dicen, los medios impresos en el contexto de la primera revolución industrial. Y también habla de la constitución de los estados-nación culturalmente homogenizadores al estilo occidental. De la colonización, que fue también conducto importante para implementar las multiuniversidades, más allá de su lugar de nacimiento cultural y geográfico. Son contribuciones, ¿no? Que también deslegitimiza las tradiciones del conocimiento indígena y las instituciones relacionadas en muchos de los lugares, en muchos de los, sí, pues en muchos lugares. Esa es la... Okay. Thank you. Ok. Bien, vamos a terminar con con lo que queda de este último párrafo. Ok, ahí, ¿no? Many multi-service cities. Vamos a... ¿cómo es? Ok, desde many multiversities have been turned into the institution, ¿no? The mass institution. Se han girado, se han tornado, se han vuelto, ¿ok? Instituciones de masas, ¿no? En the past decades, en las pasadas décadas. ¿Ok? A ver, esos dos para terminar esta parte. Yo, profesor, ¿podría intervenir? Mr. Miguel. Sí, profesor Clever. Buenas noches. Okay. Good evening. A ver, ¿cómo está la traducción? A ver, vamos a ver. Bueno, dice, ¿no? Muchas multiuniversidades se han convertido en instituciones masivas, dicen, ¿no? En las décadas últimas para ampliar el acceso y llegar a nuevos grupos, ¿no? Destinos. Sin embargo, la construcción de la multiuniversidad
y el paradigma subyacente apenas han sido cuestionados, ¿no? Ni han sido, dice, adaptados a los grandes desafíos del siglo XXI, ¿no? O para, en este caso, resonar, dice, con los valores sostenidos por los sectores, ¿no?, en expansión de la población, como las partes o creativos, ¿no?, creativos culturales. Ahora estamos lejos, dice, ya en lo que es lo digital, en lo nano, pequeño, ¿no?, y otras revoluciones tecnológicas. Hasta el cambio climático o el agotamiento de los recursos y la pérdida de biodiversidad, en la globalización, la migración masiva y la superdiversidad social, ¿no? Estas y otras tendencias fuertes, si no son irreversibles, contribuyen a una situación históricamente sin precedentes de cambio acelerado y no lineal que afecta a todos los dominios de la vida, incluido la geología, ¿no? De ahí es la noción cada vez más popular del antropoceno, ¿no?, para señalar que tenemos o estamos entrando en una nueva era histórica. Thank you. Ok, Mr. Miguel. Ok, bien. Creo que a esta hora teníamos que ponernos de acuerdo, o al volver del break tenemos que ponernos de acuerdo sobre las clases en las posteriores, en la posterior semana, o en esta semana, la posterior clase que viene a ser el día miércoles, para coordinar si van a ser sincrónicas, asincrónicas, o esperemos coincidir con todos ustedes en un horario que todos podamos estar, pues, ¿no? Hoy al iniciar la clase estábamos máximo con 19 o 20, y bueno, en transcurrir se han adherido el resto, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer nuestro break y al regresar vamos a determinar el horario, pues, ¿ok? Entonces hacemos nuestro 20 minutos de break y nos reincorporamos. ¿Está bien? Correcto, profesor.